Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. A vos, Padre. Tengan la bondad de acomodarse, hermanos, por favor. Gracias. Es un gozo, hermanos, una dicha que nos concede nuestro Dios el poder estar aquí en este día, el poder tener esta oportunidad, este tiempo para hacer buen uso de él y compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Es un privilegio, hermanos, que Dios me concede el poder estar siempre aquí. Anteriormente, hermanos, habíamos hablado en base a lo que dice Proverbios capítulo 6, versos del 16 al 19, que es una lectura que nos ayuda a conocer a profundidad al Dios que servimos y nos ilustra las cosas que Dios quiere que como sus hijos nosotros nos alejemos. Ya habíamos comenzado a ver estas 6 cosas, como dice el verso 16, 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 que abomina su alma. Habíamos visto de los ojos altivos, de la lengua mentirosa, de las manos derramadoras de sangre inocente, y el último, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y siguiendo la secuencia de esta porción de la palabra de nuestro Dios, nos corresponde hablar de los pies presurosos para correr al mal. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes hoy en esta tarde: los pies presurosos para correr al mal. Si nosotros usáramos esta terminología con personas que quieren usar de astucia para evadir lo que la palabra de nuestro Dios dice, podrían decir que los pies por sí solos no pueden llevar ninguna culpabilidad, o que no se les puede imputar ninguna culpa, ninguna falta, porque pues los pies no deciden por sí solos, no piensan por sí solos, no actúan por sí solos. Entonces entendemos por medio de la palabra de nuestro Dios que nos está señalando a otra cosa más profunda de la persona. Poco a poco ya hemos comenzado a ver que esta descripción de las 6 cosas que aborrece nuestro Dios y que 7 que aún abomina su alma, describen a personas que no son agradables a los ojos de nuestro Dios. Personas que no son aprobadas, que sus estilos de vida y su manera de ser y su manera de pensar y su manera de hacer las cosas no es aprobada por nuestro Dios. Y nos comienza a describir diferentes aspectos de tal persona. Si es que esta persona existiera, nos describe a varios aspectos de esta persona. Y ahora el punto que nos recalca son los pies presurosos para correr al mal. ¿Y cómo podríamos entender esto? Porque es importante entenderlo para evitarlo, para evadirlo. ¿Estás de acuerdo? Para evitarlo, nos interesa evitar tener esto en nuestro ser. Entonces, los pies a los que se refiere la palabra de nuestro Dios y la parte del ser humano a la que se toma como los pies. Para empezar, debemos de entender que los pies son la parte del cuerpo que traslada a la persona, ¿sí? Que la lleva del punto A y la traslada al punto B, que es la parte del cuerpo que sostiene a la persona, ¿sí? A la que carga con todo el peso de la persona. Es la parte del cuerpo que se encarga de recorrer esa trayectoria, ¿sí? Entonces toma varios simbolismos, toma varios aspectos de la vida humana a lo que los pies se refieren. Se puede utilizar para interpretar la trayectoria humana, ¿sí? De dónde viene y a dónde va el ser humano. Algo así hablaba el Señor Jesús, que el Hijo de Dios es como el viento.
y le aplicó esa característica que tiene el viento y decía que no saben de dónde viene ni a dónde va, pero Dios es el que sabe, el Hijo de Dios, de dónde viene y a dónde lo va llevando. Entonces la persona que no vive una vida aprobada por Dios también tiene una trayectoria, un lugar de donde viene y a un lugar hacia donde se dirige, a donde quiere llegar. Su estilo de vida también se puede utilizar para recalcar o ilustrar su estilo de vida, sus intenciones, sus decisiones, sus anhelos, sus deseos, sus impulsos. Estas cosas se pueden ser utilizadas son representadas en los pies. Entonces, vamos a ver que la palabra de nuestro Dios utiliza los pies del ser humano y lo relaciona también directamente con el camino o las veredas, que son la vida o la forma que va viviendo la persona, que también se relaciona con esto. Entonces todo esto lo vamos a analizar. Vamos a analizar los pies, si le parece. Vamos a comenzar por analizar los pies. Vamos a leer dos lecturas. La primera en Éxodo capítulo 30, versículos del 19 al 21. Éxodo capítulo 30, versos del 19 al 21. Y en ellas se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua y no morirán. Y cuando llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies y no morirán, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su simiente por sus generaciones. Amén. Amén. Si usted nota, esta lectura nos dice que Dios le daba o no le daba una importancia a que los pies estuvieran limpios. Estamos hablando de que físicamente, literalmente, los pies de los sacerdotes tenían que estar limpios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Sí. Mire una cosa, que aquí está diciendo nuestro Dios que los sacerdotes tenían que estar limpios de sus manos y sus pies. Sus pies eran importantes que los tuvieran limpios. Pero luego en una conversación con él, porque le pueden llegar se lo menciono porque se lo pueden llegar a mencionar, que las personas quieran hacer uso de astucia para contradecir a la Escritura. Si uno menciona este dato aquí en la Escritura, pueden decir, sin embargo el Señor Jesús dijo que lavarse las manos no era importante. ¿Pero sí dijo eso el Señor Jesús? No dijo eso. No dijo que era más importante que lo que contamina verdaderamente al hombre, que es lo que trae dentro de su ser y las cosas que salen de su corazón, que es lo que contamina al hombre, ya leyendo todo el contexto. No dijo de hoy en adelante mis siervos no se lavarán las manos, no, sino que, pero aquí cuando está hablando de los sacerdotes, todas estas cosas de la ley de Moisés, ¿sí? Apuntaban a lo que iba a venir, apuntaban a cosas más simbólicamente más importantes, ¿sí? Es decir, que el sacerdote, sus acciones, su mentalidad, sus decisiones, él tenía que estar consagrado a Dios, que sus manos, ¿sí? Que son las obras, las cosas que hace, las cosas en las que trabaja, y sus intenciones, y su trayectoria, y su vida, y sus anhelos, y sus decisiones, todo tenía que estar limpio, ¿sí? Purificado por la palabra de Dios. A eso representaba. Porque imagínense, ¿qué pasaba con el sumo sacerdote
si no se hacía sacrificio por él mismo y entraba al lugar santísimo, moría. Entonces los sacerdotes tenían que estar consagrados a Dios, sí, tenían que estar consagrados. Entonces esto era un modelo a seguir de todo el pueblo, era un modelo que tenían que seguir. Entonces no es como muchas veces en el judaísmo se toman las cosas muy literalmente, sino que esto apunta a algo mayor, o porque ponemos en balanza las cosas literales con las cosas espirituales, y no podemos decir que las cosas literales llevan un mayor peso o de mayor importancia que las espirituales, sino que las cosas literales o materiales son utilizadas como símbolo para que nosotros entiendamos la magnitud de las cosas espirituales. A eso es a lo que nos hace entender. Bien, entonces Dios da importancia a que haya limpieza en esos pies, y mire, a eso va este pasaje que nos habla acerca de los pies. Vamos a leer también Salmos 37-31. Salmo capítulo 37, versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pasos no vacilarán. Amén. Amén. Si nosotros miramos y analizamos en esta escritura, nos debemos de preguntar a nosotros mismos si esta lectura está hablando en un sentido literal. ¿Estará hablando en un sentido literal? No. ¿Puede una persona de una forma literal llevar la ley de Dios en su corazón? No. Entonces esto nos está apuntando, nos está haciendo entender que está apuntando a algo no material, no literal, sino algo mayor, algo más importante, que es algo espiritual. Por lo tanto, se toma, ¿sí? Ve lo que le decía anteriormente, se toma lo literal para enforzar lo que es más importante, que es lo espiritual. Y nos dice ahí el verso 31, la ley de su Dios está. El verso 30, si usted nota, habla del justo. Y dice el 31, la ley de su Dios está en su corazón. Ese hecho de que lleve la ley de Dios en su corazón tiene un efecto. Y el efecto es este. Dice, por tanto sus pasos no vacilarán, ¿sí? No resbalará, no caerá, ¿sí? No se equivocará. Entonces, ¿por qué? Porque la ley de Dios está en su corazón, por lo tanto afirma a sus pies. Entonces uno a veces dice, no, pues, pero uno, aún si uno quisiera entender las cosas literalmente, uno puede creer como que hay poca o nada de relación entre el corazón literal y los pies, ¿sí? Sin embargo, resulta que los pies es la parte más lejana de lo que es el corazón, y sin embargo el corazón trabaja y llega la sangre hasta allá, hasta los pies. Si falla el corazón, ¿qué pasa con los pies? También fallan los pies. Si está firme y sano el corazón, entonces los pies también están sanos. Entonces los pies en un sentido espiritual son de mucha importancia, ¿sí? La trayectoria del ser humano, el estilo de vida, sus intenciones, sus decisiones, sus anhelos, sus deseos y sus impulsos. Todo esto es importante en el sentido espiritual. Ahora, cuando hay un lugar que no ha sido transicionado, en el mundo les gusta utilizarlo como una forma simbólica, como para motivar a los jóvenes, motivar a las personas que van apenas empezando en sus vidas. Dicen que hay dos tipos de personas, los que recorren los caminos y los que trazan los caminos. Y los motivan y les dicen, tú no debes de solamente recorrer caminos, sino debes de trazar caminos, hacer caminos nuevos. Y bueno, entonces el hombre traza caminos, pero también alguien más traza caminos. ¿Qué es quién? Dios. Dios traza caminos, ¿sí? Traza de hecho no muchos caminos, sino uno solo. Y no lo hizo ancho, lo hizo bastante angosto.
Porque no importa el camino, no importa tanto el trayecto, sino importa la meta a donde se pretende llegar. Vamos a hacer la comparación entre una y otra, los caminos que traza el hombre y los caminos que traza Dios. Ayúdenme a leer Proverbios capítulo 14, verso 12 y después Proverbios 16, 2. Proverbios 14, 12 y Proverbios 16, 2. Proverbios 14:12 dice: Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Amén. Amén. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión. Amén. A ver, mire. Oh, perdón, hermano. Mas Jehová pesa los espíritus. Amén. Amén. Bueno, vamos a analizar estos dos versos que tenemos aquí, ¿sí? El primero, que es Proverbios 14, 12, note que los dos nos están hablando de los caminos que traza el hombre. Nos dice el verso 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Es la perspectiva del ser humano. Yo creo, yo pienso, yo opino, yo deseo mejor por aquí. El ser humano traza sus caminos y él cree que es un camino derecho. Pero luego la otra parte dice, empero su fin es camino de muerte. Bueno, el hombre quiere trazar su propio camino, puede trazar su propio camino si desea. Pero lo más probable es que si ese camino no involucra a Dios, si está trazando su propio camino, eso claramente nos está diciendo que no está siguiendo el camino que Dios trazó. Por lo tanto, no va de acuerdo con Dios. Hay un testimonio de un ser humano, de una persona, de un varón, del cual vivió hace miles de años, de nombre Enoc, y nos quedó su testimonio hasta el día de hoy. Y dice que Dios lo libró de muerte. ¿Por qué razón? Porque Enoc caminó con Dios. No caminó solo. No trazó su propio camino Enoc, sino que él caminó con Dios. Pero aquí estamos viendo el ser humano que camina sin Dios. Luego dice acá, Proverbios 16, 2, todos los caminos del hombre son limpios en su opinión. Otra vez, perspectiva humana. Esa es la perspectiva del ser humano. Luego dice, mas Jehová pesa los espíritus. Dios tiene su perspectiva y Dios tiene su opinión, ¿sí? Entonces el hombre puede opinar, el hombre puede tener su propia opinión, el hombre puede tratar de trazar su propio camino si él desea. Pero ya la meta ya no la decide el ser humano, y el ser humano cree que sí decide la meta. Dios decide las metas. Y el camino de Dios nos lleva a la vida eterna, ¿sí? Angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Ese camino, ¿sí? El Señor Jesús dijo que Él era ese camino. Entonces, pero cuando el ser humano traza su propio camino, tiene la idea de que también no solamente controla el camino, sino controla también la meta a la que va a llegar. Pero nos dicen estos dos versos que el ser humano no la controla, no decide a dónde va a llegar, sino Dios es el que decide. Bien, ahora vamos a compararlo con los caminos que traza Dios. Proverbios 5:5 y Miqueas 4:2. Proverbios 5:5 y Miqueas 4:2. Dice Proverbios capítulo 5, verso 5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan el sepulcro. Amén. Amén.
Este va en el punto anterior, ¿sí? Estaba mal ubicada la cita, pero este va en el punto anterior. Sus pies del ser humano descienden a la muerte y sus pasos lo llevan al sepulcro, ¿sí? Pero no lo sabe, y eso es lo preocupante del ser humano. No lo sabe, no sabe hacia dónde se dirige su camino. Y muchas veces la necedad humana es tan grande que aunque se le diga hacia dónde va ese camino, no lo cree. Y cuando ya lo ve, ya es demasiado tarde. Las personas en Sodoma y Gomorra, cuando ya estaban viendo el fuego caer del cielo, ¿les quedaba tiempo para arrepentirse o ya no? No. Ya cuando cayó fuego del cielo, entonces ellos miraron que sí, el castigo de Dios venía en serio, que Dios sí estaba hablando en serio cuando hablaba de que iba a haber un castigo sobre ellos. Sin embargo, no lo creyeron hasta que ya era demasiado tarde. Bien. Miqueas 4:2, hermanos, ¿cómo dice? Y vendrán muchas gentes y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y enseñaremos en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Ahora, ¿qué le parecen estos caminos? ¿Qué le parecen estos? ¿Son iguales a los del ser humano? No son iguales. No son en lo absoluto iguales. Vendrán muchas gentes y dirán, ¿sí? Está hablando en tiempo futuro, profético. Dice: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos, los que Dios trazó, ¿sí? Los que Dios fue el que los formó para el beneficio del ser humano. Y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta también, ya cuando hacemos ese camino personal y nos interesa que nuestro camino sea el correcto, y conscientes de que estamos en un mundo de tinieblas, recordamos las palabras de Salmo 119, verso 105, y nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Esos pies tienen que tener un tipo de iluminación para saber dónde van a pisar, hacia dónde lo van a llevar esas decisiones, esos deseos, esos impulsos, ese estilo de vida que lleva. Tiene que saber el ser humano hacia dónde lo lleva. Y el Hijo de Dios le interesa saber a dónde va. Por lo tanto, usa de una lámpara para asegurarse de que sus pies siempre pisen suelo firme. Como cuando el papá va caminando por enfrente y ve un peligro, ve una piedra y le dice a su hijo que viene detrás: mira, no te vayas a tropezar con esa piedra, mira, casi yo me tropiezo, no la vi. Bueno, ya tiene una ayuda el niño, ya le van ayudando para decidir dónde poner su pie. Lo mismo, entonces, la palabra de Dios sirve como esa lámpara que ilumina ese camino que Dios trazó. Y también vamos a leer Deuteronomio 30:16. Y primer libro de los Reyes 2:3. Estas dos citas, Deuteronomio 30:16 y primer libro de los Reyes 2:3. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Amén. Amén. Y antes de que leamos primer libro de los Reyes 2:3, note como no solamente los mandamientos, los preceptos, los estatutos de Dios son algo que Él estableció para el beneficio del ser humano, sino también son deseos y anhelos de parte de Dios. Porque la Biblia nos dice lo que Dios desea y lo que no desea. Acerca de que el pecador muera, ¿Dios lo desea o no lo desea? No. No, Dios no desea que el pecador muera.
pero es una consecuencia de la desobediencia, ¿sí? Entonces Dios nos está diciendo que esos caminos que Él trazó, ¿sí?, son caminos de bien, dice el libro de Jeremías, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes para bien y no para mal. Entonces lo que Dios desea, lo que Dios anhela, nos lo da escrito en leyes y mandamientos, preceptos, estatutos, que obedeciéndolos el ser humano camina por buen camino, sus pies van firmes y van bien alineados con lo que Dios quiere. Entonces ya los deseos y los anhelos del ser humano, alineados con los de Dios, resultan en la vida eterna para la persona obediente. Bien, ahora sí vamos a leer el primer libro de los Reyes 2:3. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tornares. Amén. Amén. Ahora mire, dése cuenta lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? Cuando ya fuimos informados de algo, ya no podemos decir que tenemos inocencia, ¿sí? Ya no, en cualquier sentido, inocencia en el sentido de no saber o estar desconocido de algo, y también inocencia en el sentido de culpabilidad. Ya no hay inocencia. Cuando ya fuimos advertidos de algo, ya no hay esa inocencia. Y luego mire lo que nos está diciendo aquí. ¿Cómo relaciona varias cosas juntas? Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y derechos y sus testimonios. Por lo tanto, podríamos decir, es que los caminos de Dios, buscar las sendas antiguas y yo no sé qué es eso. ¿Sí podríamos decir o no? No sabemos qué son los caminos de Dios, no sabemos cuáles son las veredas que Dios quiere que busquemos. ¿Sabemos o no sabemos? Sí sabemos, porque lo está relacionando directamente con sus mandamientos, sus ordenanzas, sus preceptos, estatutos. Nos está relacionando directamente con eso. Esos son los caminos que trazó Dios. Y luego nos está diciendo que es una orden de parte de Dios, no es una sugerencia. Luego nos está diciendo, otra vez fíjese que esos caminos también y esos mandamientos de Dios también se manifiestan como deseos y anhelos de Dios. Porque nos está diciendo Dios claramente aquí lo que Él quiere y desea de nosotros. Para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello al que te tornases, ¿sí? Cuando se repite la ley de Dios en Deuteronomio capítulo 5, dice para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces Dios nos está diciendo claramente lo que Él desea. ¿Y por qué le da tanta importancia que nuestros caminos vayan, que nuestros pies vayan caminando sobre caminos de bien y no de mal? Bien. Ahora vamos a entrar a ver la definición bíblica de lo que son esos pies presurosos para correr al mal. Esos pies presurosos para correr al mal, usted se va a dar cuenta que es una predisposición a pecar, ¿sí? Una pronta solicitud para hacer algo mal, ¿sí? Que note como muchas personas que si uno los invita a corregir su camino y a hacer esfuerzos para bien, ¿se toma con bien o no? A nuestros propios hijos les cuesta, que han sido criados en los caminos de Dios. A nuestros propios hijos les cuesta. ¿Cuánto más ya una persona que ya va habituada en un estilo de vida malo? Más le cuesta. Pero note los esfuerzos tan grandes que el ser humano está dispuesto a hacer para hacer algo malo. El ser humano no está dispuesto a desvelarse por trabajar. El pecador no está dispuesto a desvelarse por trabajar.
pero decía un hombre que estaba sentenciado a muerte por más de, creo que 14 homicidios, que él estaba dispuesto a desvelarse toda la noche y llegar y buscar a sus enemigos cuando recién iba amaneciendo, porque era la mejor oportunidad para agarrarlos un poco ya soñolientos. El esfuerzo que hacía, la solicitud y la disposición que tenía para hacer algo malo. Entonces, mire, y se manifiesta en muchos, podremos llevarnos todo el tiempo haciendo, poniendo ejemplos, pero eso es lo que se tiene que entender, una predisposición a hacer las cosas mal. Vamos a leer varios versos, hermanos, muchos de ellos en el libro de los Proverbios. Así es de que voy a necesitar voluntarios. Vamos a leer Proverbios 6:13 y Proverbios 19:2. Proverbios 6:13, Proverbios 19:2. Dice, guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos. Amén. Permítame un momentito ahí antes de que leamos el otro, porque mire, esta parte es importante, porque está hablando de un tipo de persona. Dice el verso 12 que el hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidad de boca. Ese es el contexto, ¿verdad?, de este verso 13. El hombre malo, ya nos está apuntando directamente. Guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos. Y mi mamá decía que cuando ella leía esto, decía, ¿cómo se habla con los pies? ¿Cómo se habla con los pies? Si nosotros vemos una persona, vamos a poner un hombre malo, ¿sí? Su manera de caminar es diferente que la de una persona de bien. Uno dice, no llega hasta ese extremo la persona de caminar, hasta que su mismo ser, su misma maldad lo hace caminar diferente. Usted lo ha visto, que una persona que ya está así, camina diferente. Yo lo llegué a ver miles y miles de veces allá en el estado de California. A final de los 80s y principios de los 90, los pandilleros tenían su propia manera de caminar. Vaya a las prisiones y va a ver, y es algo un poquito cómico, porque muchas veces se dice que los animales imitan al ser humano. Pero lo cómico es cuando el ser humano imita a los animales, cuando el ser humano tiene comportamiento de animales. Y si uno ve todo lo que son los simios, tienen una forma de caminar, tienen una forma de moverse para impresionar, para demostrar su fuerza, su vigor, para intimidar. Y este mismo comportamiento lo agarran estas personas. Caminar de una cierta manera para mirarse intimidante. Y uno lo ve y uno dice, bueno, esto es un comportamiento no humano. Esto es un comportamiento de un animal. Los animales son los que hacen ese tipo de cosas porque solo andan con instinto. Pero el ser humano tiene raciocinio. Y entonces mire que las personas ya que están habituadas en una mala manera de vivir, también su mismo estilo de caminar literal lo cambia, ¿sí? Se nota una persona cuando va caminando buscando intimidad. Entonces dice, guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos, echa mano de todo lo que tiene para demostrar la persona que es. Y esto viene siendo representación de que está con esa disposición. El hombre malo siempre está con esa disposición, está dispuesto, listo a cada momento para hacer el mal. Proverbios 19:2, les había dicho, hermanos, Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena y el presuroso de pies peca. Amén. Amén. Note cuando hay el hábito de un estilo de vida de pecado,
que las invitaciones sobran. ¿Está de acuerdo? Sobran las invitaciones. Para hacer lo malo, sobran las invitaciones. Vamos aquí, vamos acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces, lo mismo dice así: el alma sin ciencia, el alma sin conocimiento de la palabra de Dios, se puede interpretar así. El alma sin ciencia no es buena. Y el presuroso de pies, ¿qué hace? Peca. El que está con esa solicitud, esa inquietud, también se puede entender así. Una inquietud de que no puede estar la persona tranquila y sosiega porque no lo deja su ser, está inquieto para hacer algo malo. Proverbios 7:11 y Proverbios 1:16. Aquí nos va a hablar de una persona de la que todos debemos de tener cuidado. Proverbios 7:11, ¿cómo dice? Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Amén. Amén. Mire, que aquí está hablando de una mala mujer, de la mujer extraña. ¿Sí? De la mujer extraña. Este capítulo 7 de Proverbios, que los jóvenes ya lo han leído, ya lo han analizado y saben de sobra que representa, ¿qué representa esta mala mujer? Porque si uno lo tomara, ¿verdad?, con una cierta astucia, las señoritas podrían decir: no, pues yo soy señorita, yo no tengo de qué preocuparme de una mujer extraña. ¿Pero aplica también para ellas o no? Sí, aplica para ellas, porque esta mujer extraña representa la seducción del mundo. Y la seducción del mundo viene para todos. Como decían el dicho allá en nuestro país, no me gusta echar mano de los dichos de la gente, pero decían: hay de todo como en botica. Hay para todos los gustos hay algo malo, para todos. Entonces las señoritas tampoco quedan exentas de esto. También para ellas tiene algo Satanás, con algo con que las va a atraer. Y luego describe a esta mujer y dice que es alborotadora, ¿sí? Siempre tratando de motivar, tratando de seducir, tratando de inquietar a las demás personas. Porque no se complacen, dice también la Biblia, que no se complacen con hacer las cosas mal, sino que también quieren que los demás las hagan. Entonces por eso es alborotadora y rencillosa. ¿Qué significa rencillosa? Que siempre está provocando pleitos, siempre está provocando problemas, siempre está buscando la manera de cómo hacer mal. Luego dice: sus pies no pueden estar en su casa. Y esta mujer del mundo se manifiesta ¿cómo? Con todas esas personas que ya llevan ese estilo de vida, que ya tienen esos pies presurosos a hacer el mal. No pueden estar en su casa, no pueden estar tranquilos. La única razón por la que estas personas tienen algo de quietud es porque tienen que dormir, que si no, las 24 horas estarían activos. Pero note cómo desde temprano hasta tarde estas personas, y hasta en las noches y a toda hora, siempre no estar en su casa. Y recuerdo, cuando veo esto de que no podía estar en su casa, recuerdo y hago la comparación entre dos varones que describe la Biblia, dos hermanos que describe la Biblia, a Esaú y a Jacob. Comenzamos con Jacob. ¿Cómo era Jacob? Quieto. Era tranquilo, él era quieto. ¿En dónde se la pasaba Jacob? En su casa con su ganado. Allí tranquilo, él estaba allí tranquilo. Él apacentaba a sus animales, cuidaba de ellos, se los atendía, ahí estaba, era un hombre tranquilo. ¿Obediente a Dios? Sí, por eso era tranquilo. Pero Esaú no podía estar en su casa, no podía estar tranquilo. Esaú, para estar tranquilo, tenía que estar
en el campo, cazando animales, inquietos, siempre buscando algo a que flechar, algo a que causar daño. Hace uno la comparación, ¿no? de una persona y la otra. Entonces esta es una característica de esos pies presurosos a hacer el mal. No está tranquila la persona, siempre buscando algo que hacer. Bien, Proverbios 1:16, ¿cómo dice? Porque sus pies correrán al mal e irán presurosos a derramar sangre. Amén. Amén. Estamos viviendo una etapa en lo que antes era altamente condenable, como era la anarquía, ahora es socialmente aceptable. Ahora la anarquía es totalmente aceptable porque estas personas que usando de pretextos, porque realmente no son razones válidas, ¿sí? Causan daños y causan perjuicios. Y usted dice, no, pues es que, bueno, tal vez no usted, pero algunas otras personas podrían tratar de defender y decir, es que están disgustados con las injusticias y todo. Sí, pero le están causando daño a las mismas personas que dicen que están defendiendo. ¿Sí? Enfurecidos con los tratos que se les da a los afroamericanos y lo manifiestan destruyendo los negocios de los afroamericanos. Pero es que ya esto ya es anarquía. Esto ya es el deseo de destrucción y del deseo de violencia, y ahora ya es socialmente aceptable. Pero esta nos está describiendo aquí que estas personas, porque sus pies correrán al mal, ¿sí? Donde hay violencia, donde hay destrucción, donde hay pecado, donde hay una infestación de mal, allí justamente es donde quieren estar. Y estas personas viajan por todo el país, y los mismos que destruyen la ciudad de Detroit, los mismos destruyen la ciudad de San Francisco, los mismos destruyen Los Ángeles, los mismos destruyen viajando para todas partes, ¿sí? Son personas anarquistas y mercenarios contratados para hacer esto justamente. ¿Y por qué están contratados? Porque ellos están prestos y listos para ir a causar destrucción, para ir, como dice aquí en este verso, presurosos a derramar sangre. Y entonces nosotros tenemos que ver esto. Si la palabra de Dios lo condena, nosotros también lo debemos de condenar. No debemos de decir que la violencia es una justa respuesta a las injusticias, no, porque no nos ha enseñado así nuestro Dios. Ahora mire, vamos a ver una descripción acá en Isaías 59, muy alarmante, pero es importante que nosotros la leamos y sepamos lo que dice la palabra de Dios. Isaías, profeta Isaías capítulo 59, versos 7 y 8. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Sus pies corren ¿en qué dirección? Corren al mal y se apresuran a derramar sangre. Inocente. Sus pensamientos, ¿cómo son? Pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay derecho en sus caminos. Dicen que es por defender derechos, dicen que es por defender justicia, pero no es. Eso de defender, no están defendiendo absolutamente nada. Es una simple excusa para ejecutar sus malas intenciones. Luego dice sus veredas, ¿cómo son? Torcidas. Ya vimos las de Dios, son veredas derechas y claras y sabemos hacia dónde se dirigen, pero estas no. Estas son torcidas. Dice que son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. No conocerá paz. Por eso estas personas son incapaces de lograr la paz. ¿Por qué razón? Porque lo dijo el rey David, inspirado por el Espíritu de Dios: aborrecen la paz. Todo lo malo ahora ya es bueno. Y todo lo bueno ahora ya socialmente se ha convertido en malo. ¿Sí? Ahora ya el que dice
las cosas como Dios nos la ha enseñado y como la misma naturaleza nos lo confirma, ahora ya es malo, ¿sí? Ahora ya desearle el bien a los demás es malo. Ahora ya defender una vida inocente que aún no ha nacido, ahora también ya es malo y es condenable. Y tantas cosas. Pero ya sabíamos que el mundo iba a llegar a este punto de deterioro. Ahora mire, vamos a hacer una comparación de esto como son los caminos de los justos. Porque si Dios nos está diciendo a través de su palabra estas cosas, es porque Él nos está recordando que está en nosotros el decidir si vamos por esos caminos o si vamos por los que Él nos ha dictado. La decisión está en nosotros, por eso nos lo está diciendo. Porque Dios no obliga a nadie, por eso precisamente nos lo dice, para que de nosotros salga esa decisión. ¿Cómo son los pies de los justos? ¿Cómo son sus intenciones? ¿En qué dirección va? Efesios 6:15. Y después Isaías 52:7. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Amén. Amén. Ahora, en la era de la gracia, ¿los pies son importantes? Sí, son importantes. Sí, tenemos que nosotros, como ya nosotros supimos que somos soldados del Señor Jesús, tenemos un armamento que tenemos que traer, y tener desprotegidos los pies es estar incompleto. Por lo tanto, nuestros pies también tienen que estar protegidos. ¿Con qué tienen que estar protegidos? Con un tipo de calzado, y ese calzado dice Evangelio de paz. con el apresto del Evangelio de paz. ¿Sí? Hacia allá van nuestros pies. Así es como están protegidos, así es como están alineados. A eso es a donde caminamos con nuestros pies, ¿sí? En favor del Evangelio. Bien, Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. 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 Si nosotros vemos en una forma literal, tanto en el tiempo antiguo los atalayas, los profetas que llevaban el mensaje a largas distancias, ¿sí? Llegaban a esos lugares porque eran trayectorias largas. Elías tuvo que caminar largo trayecto. Cuando llegaban al lugar a donde los había mandado, cuando Samuel iba hasta los campamentos de Israel a buscar a Saúl, ¿en qué condición llegaban sus pies? Literalmente maltratados, cansados, fatigados, ¿sí? Sin embargo, de una manera, eso es lo literal y eso tiene menor peso y menor valor, pero en lo espiritual, sus pies, ¿cómo eran vistos de parte de Dios? Hermosos pies que están dispuestos a llevar el mensaje. Así son los pies de los justos, ¿sí? Y nos dice que, y ahora en los tiempos, ya en tiempos más modernos, nos quedan hermosos testimonios y hermosos recuerdos de ministros que iban a lugares lejos para llevar a comunidades alejadas, para ir a predicar el Evangelio. Y llegaban a esos lugares con sus zapatos empolvados y maltratados, sus pies y cansados. Pero esos pies, conforme a la palabra de Dios, son hermosos pies, que van sosteniendo un cuerpo que va llevando una carga importante y lleva esa carga de suma importancia. Por lo tanto, esos pies son considerados de muy alto valor en el sentido espiritual, muy diferentes a los pies de los impíos. Vamos a leer también, hermanos, Salmos 22 y verso 23. Salmos 22 y 23. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré,
Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, simiente toda de Jacob, y temed de él, vosotros simiente toda de Israel. Amén. Amén. Bien, no es la cita que yo tenía en mente, hermanos, pero va alineada justamente también con lo que vamos hablando, ¿sí? Que lo que vamos hablando, que el justo también tiene una solicitud, también está dispuesto, pero ya no a correr al mal. Ya se requiere de un sacrificio mayor, porque tiene que el justo renunciar a todas las inquietudes que este mundo y esta carne quisieran, a lo que lo quisieran llevar, y tiene que abandonar todo eso y alinear su vida, sus intenciones y sus planes conforme a lo que Dios quiere. Y cuando hay esa disposición y cuando Dios ve esa disposición en la persona, eso es todo el permiso que Dios necesita para entrar en la vida de esa persona y llevarla por el camino que Él quiere. Esa disposición a hacer algo en favor de la obra de nuestro Dios. Un poquito más aquí atrás, hermanos, en el Salmo 18, verso 21, también nos habla de cómo son los pies y los caminos y los pasos y las veredas de los justos. ¿Cómo dice, hermanos? Salmos 18, 21. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Amén. Amén. Imagínense qué bonito testimonio de una persona que confiadamente su conciencia está tranquila y está en paz con su Dios. ¿Por qué? Porque tuvo cuidado de que sus pies no se desviaran, que no se fueran por caminos incorrectos, y que dice que ha guardado los caminos de Jehová y no se ha apartado impíamente, ¿sí?, de mi Dios, dice aquí. Bueno, lo mismo nos deja este hermoso ejemplo. Bueno, hemos llegado al punto final. ¿Qué consecuencias hay de esto que Dios aborrece, de esto que Dios no tolera, que son los pies presurosos a correr al mal? Acompáñenme aquí a Proverbios capítulo 1 y le voy a leer del verso 10 en adelante. Proverbios capítulo 1, versos del 10 en adelante. Acompáñenme con su vista. Amén, hermanos. Amén. Verso 10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientes. Si dijeran, ven con nosotros. ¿Sí se recuerdan que había invitaciones? Sí. Siempre hay invitaciones, nunca faltan las invitaciones a hacer lo malo, nunca faltan. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo ¿a quiénes? A los inocentes. Los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen en una cima. Y no me van a decir nadie que la gente no piensa de esta manera. Sí. Con vergüenza uno lo dice, uno ya estuvo allí, uno ya experimentó eso y uno puede dar testimonio, sí, así piensan. Verso 13, hallaremos riquezas de todas suertes, henchiremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Cuando llega la invitación, todo se presenta muy bien, todo se le da una perspectiva muy bonita, se oye todo muy agradable. Luego dice el verso 15, hijo mío, no andes ¿en qué? En camino con ellos, porque si uno anda en el camino de ellos, uno va a llegar al mismo lugar que su camino lo conduce. Dice, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies correrán ¿a dónde? Al mal. Al mal, e irán presurosos a derramar sangre.
porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Mas ellos, a ver qué va a pasar con ellos, mas ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Todo esto al último, ¿a quién va a perjudicar? A ellos mismos. ¿Sí? ¿Cuántas personas yo he escuchado que decían me juntaba con fulanito, me juntaba con esta persona, pero dejé de andar con esta persona? Yo hasta ahora pues estoy bien y tal persona está en la cárcel y tal otra persona está en la cárcel y otro ya ni siquiera vive. He escuchado muchas personas que han dicho de esto, pero si justamente la persona no se aparta de eso, pues termina igual. ¿Sí? Se los he dicho a los jóvenes. Me aparté de una amistad que tuve en el mundo. No porque uno sea muy bueno ni nada, sino porque Dios tuvo misericordia de mí. Sin embargo, esta amistad de la que me aparté está sirviendo una condena de por vida. Me pregunto, y eso yo me pregunto a mí mismo, ¿qué hubiera pasado conmigo si preservara todavía esa amistad? Seguramente ahí estaría también. Y entonces, mire, cuando uno se aparta de esto, se aparta también, no solamente se aparta de participar con ellos, sino participar no solamente de sus acciones, sino también de sus castigos. También de eso se aparta uno si uno se aleja de esas cosas. Y luego aquí en el capítulo 2, de aquí en Proverbios también, Proverbios capítulo 2, vamos, acompáñame también a leer con su vista del verso 16 en adelante. Proverbios 2, versos del 16 en adelante. Para librarte, desde el verso 10, que es nuestra lectura bíblica, desde el verso 10, miren, y eso es lo que habíamos leído al principio, ahora lo vamos a entender a cabalidad. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, acuérdese que la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios, cuando entra en el corazón sincero, tiene un efecto. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y a la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo que va a hacer te guardará. El consejo que muchas veces me dieron y que era fastidioso en el momento, pero que lo valoré y lo preservé y lo practiqué, me cuidó. ¿Sí? El consejo te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Para librarte de qué? Del mal camino. De los hombres que hablan perversidades, que dejan las veredas derechas. Eso significa que muchos las conocen, y eso es lo más trágico, cuando una persona ya camina en esas veredas derechas y las abandona. Que dejan las veredas derechas por andar en caminos tenebrosos. Nadie que deja las veredas derechas encuentra un camino mejor o más justo. Nadie. De eso con toda seguridad lo podemos decir, porque la palabra de Dios así nos lo ha enseñado. No hay otro camino mejor que no sea el de Dios. Luego el 14 dice que se alegran haciendo mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y esa sabiduría también va a seguir teniendo más efectos. Mire, dice el 16, para librarte de la mujer extraña, que ya dijimos que es la seducción del mundo, de la ajena que halaga con sus palabras, porque las invitaciones suenan bien. El 17, que desampara al príncipe de su mocedad y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Por eso es importante que sepamos esto. Y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella fueren no volverán. No tomarán las veredas de la vida. Para que andes por los caminos
de los buenos y guardes las veredas de los justos. ¿Cuáles son esas veredas? Los mandamientos, los preceptos, estatutos de Dios. Dice el 21, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Y aquí está en el verso 22 la consecuencia de los pies presurosos para correr al mal. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores de ella desarraigados. Y cuando una planta es desarraigada, muere. ¿Sí? Entonces hay una grave sentencia, hermano, para toda persona que tiene ya su corazón en una condición tan enferma que ya sus pies, todas sus intenciones, todos sus deseos, todas sus decisiones, anhelos, impulsos, todos van con un propósito firme de causar el mal. Y esa predisposición a el mal, lo único que le va a provocar a esa persona es la muerte y la destrucción. Y eso, por eso precisamente no nos cansamos de decir a nuestros hijos, ¿sí?, que es una herencia que Dios nos dio. No nos cansamos de decirles: no hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado de esto, ten cuidado de lo otro, porque lo único que espera a un camino incorrecto es la muerte. Les agradezco, hermanos, su tiempo y su atención. Quiero rogarles que se pongan de pie, hermanos, si en esta posición, recibir a nuestro hermano director. Mi deseo, hermano,